Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución para apoyar al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para ayudar a los salesianos, en este caso, que son quienes forman esos jóvenes que están en alto riesgo y que pueden ser presas fáciles de la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, vamos a ver cómo están las cosas. Bueno, aquí habíamos adelantado, yo recuerdo, bueno, por tanto tiempo que tenemos haciendo advertencias y sugiriendo que uno ni se acuerda cuando dice las cosas, pues bueno, son tantas veces que se han repetido. Con respecto al gobierno, los cambios y todos estos asuntos que se han ido presentando, y la corrupción, que además de la ineptitud, siempre hemos dicho nosotros, son las cosas más graves para un gobierno. Un gobierno inepto y corrupto, eso es la devastación, hemos dicho nosotros aquí. Entonces, no hay un día que la prensa nacional o los medios no traigan siempre inquietudes, instituciones que están siendo cuestionadas, su administración con escándalo, y bueno, y todo eso ha sido 5 años que hemos tenido en eso. El gobierno siempre, nosotros haciendo advertencias aquí, como muchísimos comunicadores, haciéndole advertencia al presidente, esos arraigos, esa gente que usted permitirle quedarse años en esos cargos, estableciendo un sistema ya radicular profundo. Y entonces esa gente, hemos dicho nosotros, camina confiadamente pensando que no se pueden movilizar y que ya son tan necesarios que los presidentes no se atreven a quitarlo porque puede ser ya una debacle. Bueno, parece que se pensaba así, decíamos nosotros, pero bien. Advertíamos, bueno, el gobierno tiene una situación de dilema, diríamos, entre un problema y otro. Dos problemas que son graves, peligrosos,
Porque por cualquiera de los dos lados que usted quiera buscarle solución, siempre va a tener problemas. Decíamos nosotros, comparamos estas cosas con lo de Sila y Caríctix, aquellos dos monstruos de la mitología griega tratados por Homero en la Odisea, cuando Ulises se dirigía a Ítaca, o a Itaca, mejor dicho, en Grecia, pasando por el estrecho de Mesina. Y todo aquello llevado a la mitología, eso es genial leerlo. Siempre nosotros hablamos de esas cosas, porque entendíamos que al presidente le iba a ser un poco incómodo tener que prescindir de una serie de gente ineptas y corruptas, señores, óigase bien, que no estaban haciéndole un buen trabajo al gobierno y por ende al país. Y que el presidente estaba en la disyuntiva de o lo quito o no lo quito, lo muevo o no lo muevo, ¿cómo me voy a hacer? Si quito a esta gente, pongo gente del sector privado, se van a sentir mal. Si lo pongo todo del partido y no reúne las condiciones, vamos a seguir peor, porque entonces el que viene tiene menos experiencia que el que estaba. Y es una situación sumamente incómoda para cualquier presidente de la República, indiscutiblemente, pero esos problemas los crean los propios presidentes de la República. ¿Por qué? Porque dejan esos funcionarios, lo dejan años en esos cargos, y esos cargos eso es como un gusanillo que le va afectando la mente a los propios funcionarios, que se ponen locos con el poder, porque que eso está ahí, es que eso está ya científicamente demostrado, que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente, como señalara Lorat. Entonces, toda esa advertencia la hacían, pero el gobierno tiene que remozarse, porque si no se remoza va a quedar entonces atragantado con este funcionariado malo, inepto, y el gobierno no se ven los resultados. Eso lo advertíamos. Ya vimos la reacción de dos personas que han salido en forma envalentonada y prácticamente han retado al presidente de la República, dos dirigentes importantes del partido oficial, que es el señor Hipólito Mejía y el señor Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, Pacheco salió con unas declaraciones sumamente fuertes, advirtiéndole al presidente que él no aceptaba eso como dirigente de ese partido y que si él tenía que asumir la responsabilidad de dejar el cargo y de que, bueno, prácticamente es una declaratoria de guerra, diríamos, lo que ha habido con respecto a esos movimientos en que ellos se han quejado de que allí se está maltratando la base del partido. Es decir, llega una gente, por ejemplo, que ahí está Pacheco, llega una gente que lo han nombrado, una gente que puede ser una persona que no esté en el partido, adscrito al partido, esa persona lo nombra en un cargo el presidente, y lo vemos ahí, el caso, por ejemplo, en agricultura, el caso del señor Magindí en Hacienda, ahí está el caso del Banco Central, y hay muchísimas instituciones que el consultor jurídico que acaba de nombrar el presidente, y hay otras instituciones donde es personal del área privada o no política que han ingresado al funcionariado oficial. Entonces, indiscutiblemente hay mucha gente que está cobrando, que no trabaja, hay gente que no tiene el nivel para ocupar posiciones que hoy las tienen, las instituciones lucen con esas deficiencias, entonces no es verdad que una gente que venga a trabajar honestamente y que venga a trabajar con un criterio de servir al país y al mismo gobierno y quedar bien con el presidente, va a aceptar todas esas
qué sé yo, esas inconductas y todas esas desviaciones de una buena administración y va a aceptar eso como un gesto de, bueno, hay que respetar el partido. Entonces, uno sabe que siempre pasan esas cosas. Que hay gente que hay que sacrificar porque usted lleva equipo para trabajar con gente que usted tenga confianza. Decía yo aquí el caso, por ejemplo, de agricultura. No es verdad que Oliverio va a hacer un trabajo serio y bueno allí, si no hace una remoción de un equipo que ya está corroído, un equipo que está dañado, ese equipo que está ahí en agricultura. Porque se pasó 5 años en medio de un torbellino allí de corrupción, de hechos punibles, de tolerancias y jactancia de gente allí sin nivel, pero con apoyo político, y entonces haciendo y deshaciendo en aquella institución. Eso, si usted no lleva un equipo y conforma un equipo de trabajo, usted no va a poder hacer el trabajo. Pero hay que prescindir de gente que son gente del partido, que tienen su sello de identidad. Entonces, yo creo que esas declaraciones del propio Pacheco y del propio Hipólito Mejía muy destempladas e incluso irrespetuosas contra el presidente de la República, porque el presidente sabe, está midiendo y ve que no hay empuje. Y si no hay el empuje, no es verdad que el presidente, viendo un plátano a 40, o viendo esta situación que han presentado, por ejemplo, como vi yo en este periódico, en el Nacional del viernes, Libra Pollo se vende hasta 125 pesos y denuncian escasez. Señores, todo eso ha sido falta de ¿qué? Falta de planificación y de calidad, de capacidad. Es decir, no hay capacidad en la dirección de ese ministerio y por tanto se reflejan todos esos problemas de producción de alimentos, que tiene que ser fundamental. Bueno, ¿qué hacer si usted tiene una situación como esa? El presidente no puede inmolarse prácticamente con un partido que siempre hemos dicho aquí, se le echa de menos cuando están en la oposición y cuando llegan al gobierno se le deplora. Entonces un partido que no tiene como... ¿Dónde están los dirigentes de ese partido? ¿O es que ahí nadie se preparó para ocupar una posición ejecutiva dentro del gobierno? ¿O muy pocos? Entonces, toda esa bisoñez, toda esa incompetencia, toda esa improvisación y esa falta de planificación han traído demasiadas quejas. Y el gobierno está atareado, porque esa es la pura verdad. Y aquí no hay un programa que no se le haya dicho al presidente, remoce, presidente. Ahora, esto no se puede pensar en asuntos de planteamiento sectario, hemos dicho nosotros, y de sigla partidaria, no, que la base del PRM, como vi yo esa forma tan enfática del señor Pacheco. Y el propio Hipólito Mejía, que también es muy enfático en sus planteamientos y poco fluido, incluso insultante más que otra cosa. Entonces esta gente le ha dicho con dureza al gobierno, pero el presidente está en su calidad, diríamos, y necesidad de enderezar la dirección del gobierno. La verdad que ese tipo de cosas, ese sectarismo, necesita de más institucionalidad. Es decir, Pacheco y el propio Hipólito Mejía saben que esas son cosas que se tratan en privado con el presidente. Si usted es un dirigente del nivel del señor Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados y un hombre ya de muchos años de ejercicio político en ese partido, usted pide una cita con el presidente y usted va y le plantea eso en privado al presidente. Mire, presidente, hay que tratar de corregir esto, porque estoy recibiendo muchas quejas, están cancelando los compañeritos, etcétera, etcétera. El presidente puede manejarse con él ahí.
mira, dame casos específicos, a ver cuáles instituciones para yo indagar y llamar a la persona que nombré ahí y decirle que me aguante un poco la muñeca con eso, que lo que no sirve, que lo ponga aparte y que utilice lo mejor de ahí, pero que se lleve la gente que él tiene que llevarse, no importa. Pero esas cosas se tienen que manejar institucionalmente. Yo le llamo institucional desde el punto de vista partidario. Porque si es institucionalmente, no cabe. Porque eso, las instituciones tienen que estar dirigidas en forma racional. Pero eso es una falta de respeto de ellos. Y el propio Hipólito Mejía, que nosotros hemos dicho aquí, tiene que estar sentido. ¿Por qué? Porque está perdiendo brazos, fortaleza para su proyecto político de colocar a su hija en la condición de candidata de ese partido. Pero todo eso lo advertimos aquí. El presidente está expuesto a cruzar el estrecho de Messina, como se dice, entre dos monstruos. Un monstruo que lo devora por allí, un monstruo marino, un remolino, una cosa que se va, que por donde quiera que se vaya, como dice, va a ser afectado. Entonces decíamos esas cosas. Porque es muy difícil gobernar un partido como ese partido de tantos años que tuvo en ese abajismo, y luego esta gente alcanzan el poder sin estar preparado para llegar al poder. Porque todo fue producto de una circunstancia política que todo el mundo sabe lo que pasó aquí en el 20, en el 19. Entonces, la verdad que esos dirigentes de ese partido, yo me acuerdo, desde que el presidente decidió que Héctor Valdés siguiera al frente del gobierno, nosotros dijimos, aceptada decisión, porque el buen desempeño económico refuerza moralmente a los gobiernos. Las debilidades del PRD y del PRM fueron ese sectarismo, en querer desempeñar el poder en forma solamente partidaria, dirigencial y casi como una obligación. De los presidentes eran como una suerte de estatua, de muñeco allí o de títeres. Para que ese partido era tan fuerte y tan exigente y tantos líderes al mismo tiempo, es decir, tantos caciques y tan pocas tropas, que ejercían presiones extraordinarias sobre los presidentes de la República y tenían que, casi lo obligaban a ese sectarismo, más que al sectarismo, a las tendencias, porque en el mismo partido habían esas crisis, se daban esas crisis de tendencias tan fuertes, que eran más fuertes que la que tenían con el partido de oposición, principalmente el Partido Reformista, porque Balaguer lo que hacía era darle consejos, asesorarle muchas veces. Y esas cosas trajeron todo ese comportamiento en ese partido. Y hay que oír los insultos que hemos oído, y después que le dan un cargo se aquietan y ya, y entonces son unas conductas verdaderamente díscolas que tienen esa gente. Entonces, ha ido faltando esa institucionalidad en el PRM, pero fueron advertencias. Eso lo habíamos advertido y sabemos que venían esas discrepancias, que todavía no es nada, porque todavía ahí falta, cuando ahí se define el candidato de ese partido. Ahí es que entonces se va a saber si es verdad que le pela, como se acostumbra a decir. Porque ya son muchos los intereses que están confluyendo para que venga la estampida allí, o la granada, que se haga estallar allí, como se dice, y cree entonces una situación muy incómoda de manejo en el Partido Revolucionario Moderno. Pero la verdad que todo eso más esos intereses políticos que en ese sector agropecuario, que me digno decir que conozco más que los demás, porque ahí fue que me desempeñé trabajando, pero hemos tratado el caso, por ejemplo, del crédito agrícola. Aquí se dijo muchas veces la situación del Banco Agrícola. Los créditos
de tasa cero, subsidiados, se denunciaron que fueron tomados por muchísimos dirigentes y allegados de esa tendencia que maneja el área agropecuaria. Entonces, en el Banco Agrícola, esos fondos que estaban especializados de tasa cero se vandalizaron prácticamente a grandes productores. Señalábamos nosotros aquí el caso de los productores de pollo, que han sacado a los pequeños de la producción, se han quedado los grandes, han hecho inversiones enormes, pero el dinero del Banco Agrícola lo han vaciado hacia ellos. Es decir, una verdadera bellaquería política y económica, porque usted lo que está haciendo es sacrificando a aquel productor pequeño, prácticamente un proletariado rural, y favoreciendo a los grandes productores para que se traguen, como se dice vulgarmente, a los pequeños. Entonces el Banco Agrícola tiene una política de crédito que se ha denunciado sumamente grave y además de la corrupción que anda en esas instituciones, igualmente que en agricultura. Entonces ese sector nunca ha sido auditado. Decíamos, si este gobierno lo auditan, va a tirar gusanos, se va a convertir en una gusanera, porque es que ha habido una tolerancia con esa lasitud con que se ha manejado aquello, con tantas, tanta discrecionalidad que han tenido estos funcionarios, porque en 5 años se crean esas islas de poder. El presidente tendrá que afrontar todos esos problemas, lamentablemente para ellos, pero eso va a crearle más problemas todavía, porque hay que hacer una buena distribución, un buen balance del poder, porque uno sabe que los partidos políticos se resienten. Y un partido político como ese, que es un partido, más que un partido político, es una plataforma electorera, partido sin idea, ahí nadie piensa más que en el patrimonio público, una ventaja. Es decir, el patrimonio, el Estado es agua de mayo, el gobierno es agua de mayo. Hemos dicho muchísimas veces aquí. Y eso no es sano. Por eso tal vez los gobiernos, esos gobiernos de Joaquín Balaguer, gozaban de la eficacia, de la eficiencia, porque Balaguer imponía su autoridad, su liderazgo, imponía esas decisiones, y ¿quién le iba a cuestionar a Balaguer que nombrara un hombre de izquierda en una institución de esta, o a un opositor? Usted podía ser bendita, como dice, pero usted no se atrevía a Balaguer a hacerle recriminaciones de este tipo, o usted ya se daba como por ido del partido, o de su cercanía. Porque Balaguer acostumbró su régimen a nombrar al personal que él entendía que necesitaba para que le resolvieran el problema. Y así había gente ahí de todos los niveles ideológicos, de todos los tipos de, qué sé yo, bueno, el caso más específico es el ideológico, porque la capacidad técnica es indiscutible que usted tiene que tener capacidad para ocupar una posición. Balaguer, muchas posiciones técnicas, la llenaba con gente incluso que no tenía que ver nada con su partido político. E incluso, ni siquiera con su propia admiración por él. Gente que lo rechazaba y Balaguer lo utilizaba. Algo increíble, la verdad. Y esas cosas lo podía hacer por ese liderazgo, esa influencia que tenía Balaguer. Indiscutiblemente era la mayor divisa del Partido Reformista, más que la masa misma, yo diría. Hasta ahí me atrevo a llegar. Entonces, eso es muy distinto a lo que sucede con estos partidos, que son, ahora mismo, son partidos patrimonialistas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas,
es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, entonces, para concluir con ese tema, la verdad es que yo oí esas declaraciones del señor Pacheco, arribistas. ¿Pero arribistas quién? ¿Quién es que los nombra? Si el presidente me nombra a mí en el cargo público, yo no soy arribista si el presidente me llama. ¿Quién puede decir, a menos que haya pedido el cargo, que el señor Oliverio Payá es arribista? Yo no creo que Oliverio pueda ser una persona arribista, porque Oliverio es un productor exitoso, un empresario, un agroempresario muy exitoso. No necesita de ir a un cargo público para tener un nivel o un estatus como él ha logrado tener a base de su trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo eso es esa cólera sectaria, como se dice, que se van enervando esta gente y van creando un problema muy serio a los propios presidentes. Le crean problemas con eso, porque la gente entonces se siente mal. Por ejemplo, el señor Subero. Yo estoy seguro que Subero no iba a pedir ese cargo. Pero si el presidente lo contacta o alguien le dice al presidente, mire, fulano está disponible, es una persona. ¿Y cómo usted le va a decir arribista a esa persona si el propio presidente lo contacta y le dice, mire, yo quiero que usted forme parte de mi gobierno, le puedo nombrar en un cargo donde, bueno, presidente, está bien, yo estoy a sus órdenes. Pero eso no es ser arribista, porque incluso hay gente que no viene ni siquiera de un partido político. Yo creo que esa cosa, pero todo eso son esos, como se dice, esos espasmos del poder. Eso lo crea esa situación, esa misma aridez, esa sequía de personal adecuado. Yo, por eso siempre distingo el caso del Banco Central. Si no hay una dirección económica y este gobierno hubiera sido paja ya para las garras, esto hubiera sido ceniza. 4 años. Los primeros 4 años lo hubiera gobernado el presidente, pero no gana la reelección si no tiene una dirección económica ahí, confiable, capaz, gente ya entrenada con un nivel de conocimiento y de ejecución probada, gente ya de confianza en el mercado internacional y los organismos internacionales, libre de advertencias, sin ruido en el manejo de las instituciones que tienen que velar por el control de la macroeconomía y de los fundamentos de la macroeconomía. ¿Qué pasó aquí en el 2004? Inventando con unos gobernadores del Banco Central ineptos, gente sin experiencia. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Dinamitaron ese banco prácticamente. Sacaron muchísimo personal capaz por el sectarismo, esas cancelaciones masivas que hubo en ese banco. Yo recuerdo en el Banco Central y lo que hicieron fue decapitar prácticamente el Banco Central. ¿Dónde terminó ese régimen? En el 2004 un verdadero caos. El país envuelto en una vorágine prácticamente, porque no había ni siquiera comida aquí, no había energía, no había gas propano,
no había combustible para los vehículos, eso estábamos a nivel de una explosión social. ¿Qué salvó aquello? Unas elecciones que estaban ahí al doblar de la esquina, y esas elecciones el pueblo, sus líderes, opositores, no, hombre, vamos a esperar que venga el proceso electoral y así salimos de este indigenismo que está gobernando este país. Y en el 2004 el pueblo fue y se expresó y le dio una verdadera pela al PRD de ese momento. ¿Por qué? Su mal gobierno, sectarismo y la falta de institucionalidad y todo creo aquello. Hoy ya comienzan estos espasmos del poder. Ya el partido no tiene aire, el gobierno se siente asediado, el gobierno se siente también que ha incumplido, se le está exigiendo, están midiendo su nivel de aceptación y ve que la desafección es alta y el gobierno quiere relanzarse y el presidente está en la obligación de remozar ese gobierno que se está quedando mozo, como dice. Y así ha terminado esto. Y fíjense ya el nivel de crítica o esos espasmos que crea el poder, lamentablemente. Pero eso, a personas como yo, que tenemos muchos años viendo todos esos comportamientos, por eso siempre hemos dicho, se le echa de menos cuando están en la oposición y cuando llegan al poder se le deplora. Esa ha sido la situación. Bien. Vamos a seguir porque hay más temas que yo creo que son necesarios que hablemos de eso. Miren, yo vi un préstamo que se ha hecho, señores, porque esas son las deficiencias de los gobiernos. Por eso es que el gobierno está tan mal, diríamos, mal posicionado. 5 años de ejercicio gubernamental. 5 billones de pesos presupuestados, gastados. Baja inversión en la infraestructura, gastos enormes por lo dadivoso que ha sido este gobierno y despilfarrador, llegando al riesgo, con una deuda eterna que tenemos que acogota el país y que el gobierno tiene que pagar más de 300 mil millones de pesos por servicio de esa deuda. Entonces, señores, ustedes saben lo que un gobierno que maneja esa masa dineraria y para hacer una cloaca en San Cristóbal tenga que buscar 100 millones de dólares prestados. Oh, señores, pero Fello, el de San Cristóbal, y Elito, el de Navarrete, se levantarían de sus tumbas. Habría que aplicarle el síndrome de Lázaro de nuevo. Levántense. Porque ¿cómo es posible que un gobierno que recaude 800 mil millones de pesos al año de este país y para hacerle una cloaca, un servicio de distribución de aguas negras, aguas residuales, en un sector o medio sector o en el pueblo de San Cristóbal, señores, tenga el gobierno que salía a buscar un préstamo de 100 millones de dólares, porque este gobierno no tiene capacidad para hacer una obra de ese nivel. Esas cosas son las que tienen a la gente, lo tienen enervado también, porque están exigiendo una serie de obras y el colmo es que para arreglar una calle o para llevarle un acueducto pequeño a una comunidad o ponerle contenes y hacer a algunos barrios, el gobierno tenga que salir a buscar un préstamo para eso, señores. Cuando el ejemplo que dio aquí, gobernantes no endeudadores como estos que yo acabo de mencionar, hay que ver la obra descomunal que se ha hecho en este país. Hoy, ¿qué gobierno se atreve a enfrentar una obra como esa que yo he señalado, obras hidráulicas aquí? Bueno, pues el gobierno anunció 100 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tiene un Congreso allí mediocre, solamente alza su mano, aprueba todo, el gobierno no le importa el gasto y el mal gasto y el despilfarro y dádivas y bonos que son, uno sabe que van a terminar en nada, en el vacío. ¿Y cómo se puede? Entonces, ¿cómo se puede exigir? Luego se piensa en las elecciones sobre la base de, bueno, yo te regalé dinero, una especie de conseguir el voto por adelantado. Esas cosas son las que traen todas estas distorsiones.
y los disgustos, pero los fracasos. Entonces, muchos de los éxitos de este gobierno son sus fracasos. Porque ¿qué usted hace con regalar dinero? Usted le regala dinero a la gente que anda aquí deambulando y haciendo nada o jugando dominó y bebiéndose los tragos y pagando con esos bonos en los colmados y en los colmadores. Y usted, ese es un éxito suyo. Mi política social ha sido exitosa, bajé la pobreza. Esos son sus fracasos, lamentablemente. Miren por dónde anda el nivel de inversiones, que a veces el gobierno no alcanza ni un 10%, un 3, un 4%. Es el gasto de capital cuando se gasta un dinero en forma, diríamos, alegre, de derroche. Eso, la verdad que pone uno se siente hasta mal como dominicano, que para hacer pequeñas obras, porque una obra, señores, 100 millones de dólares son 6.000 millones de pesos. Hoy un gobierno que maneje de recaudación interna más de 800.000 millones de pesos, tenga que buscar 6.000 o 5.000 millones de pesos para hacer una pequeña obra o una obra importante, porque es una obra sanitaria ahí en San Cristóbal. Eso no puede ser. Esas cosas, lamentablemente, van a hacer pensar a mucha gente aquí que el PRM no está en capacidad de dirigir el país. En esas condiciones no se puede dirigir un país gastando un dinero en forma tan desproporcionada. La Policía Nacional, ¿ustedes creen que es posible? Hoy vi una nota, 8.300 y pico de millones de pesos se han gastado en la reforma policial. ¿Usted alcanza a ver algún éxito en esa reforma? Que no sea un uniforme nuevo que exhiba la policía. O la mejoría en salarios, que está muy bien que se mejoren salarios. Pero el problema de los policías no es mejorar el salario, es corregir la corrupción interna que hay ahí, el gasto. Que hay miles de policías que no son policías para trabajar como policías, sino que son gente que están al servicio de instituciones y tienen un carnet y cobran en esa policía. Usted no sabe ni dónde están ubicados, ni los mismos jefes saben dónde ellos. Pero los jefes no lo auditan. Aquí hay gobiernos que pueden auditar al jefe de la policía cuando sale del cargo, o a los generales que están ahí, regionales e institucionales aquí. ¿Quién audita esa institución? Nadie audita a la Policía Nacional. 8.389 millones de pesos utilizados en la reforma policial. Y vaya usted a ver los beneficios de esa reforma. La policía abusando, matando muchísimos muchachos en forma vulgar. Y esas cosas traen verdaderas críticas y reclamos que mañana ojalá no deriven eso en una alarma social, en un problema, como hemos dicho, en un remolino callejero, porque esas comunidades de un momento a otro, alguien la va a convocar y van a salir a la calle a vocearle al gobierno, a los policías y a decirle, entonces, tal vez tengan que reprimir fuertemente una de estas manifestaciones y va a ser peor el remedio que la enfermedad, como se señala. Esas cosas se tienen que prever porque al final van a terminar peor. Entonces, es un país que no anda bien, la corrupción, yo no sé, aquí es una corrupción como estructurada, señores, porque uno viendo, por ejemplo, el caso de esa gente que está en justicia del PLD. Ok, un funcionario de estos militares, hermano de Danilo Medina, y que un funcionario de eso, de instituciones públicas que vienen del Partido de la Liberación Dominicana y ocupaban esos cargos, que son corruptos, bien. Eso cuasi se entiende, como se dice. Ahora, que una persona que declare 1.600 millones de pesos de patrimonio, acepte un cargo público, que él derive
responsabilidades administrativas de sus empresas en un hijo. Y que ese señor vaya a ese cargo y estructure mafias de comportamientos delictivos, como de hecho son las mafias, e incluso incluya y meta al hijo, que lo hagan el hijo también cómplice de esas actividades delictivas del papá, y que entonces la autoridad judicial termine imputándole a ese señor y a su hijo cargo de malhechor, asociación de malhechores. Pero ¿y cómo es posible que usted se estructure así? Ese es el caso del señor Guerrero, Donald Guerrero, que fue ministro de Finanzas. Fíjense el escándalo que hubo ahí. Pero es una corrupción que ya se ha estructurado en el Estado y aquí no se respeta nada. Ese mismo caso, que hay tanta gente involucrada ahí, esos funcionarios públicos, manejando sumas de dinero cuantiosísimas, y el Ministerio Público le tiene esas acusaciones de asociación de malhechores, lavado de activos, qué sé yo. Me dirán, bueno, son imputaciones, tienen que ser probadas en justicia, pero esas imputaciones no se le hacen a todo el mundo, se le hacen a ¿cuántos ministros de Hacienda no ha tenido este país? Pero ese tipo de conducta, yo no sé. Aquí, ministro de Hacienda que yo conozco, José Santos Tavera fue ministro de Hacienda en el gobierno de Salvador del Blanco. El doctor Rafael Abinader también fue ministro de Finanzas del gobierno de Salvador del Blanco, un gobierno que se etiquetó, todo el mundo sabe, la etiqueta de corrupción y esas cosas. Pero esa gente estaban libres de cargo y de advertencia. ¿Y cuántos han pasado por ese ministerio y no se veía estructural en tiempos electorales, incluso en tiempos de reelecciones de Balaguer? Y nadie vio ese desorden que se armó ahí, en ese caso del PLD, en el gobierno de Danilo Medina, que se organizó, se estructuró una cosa como esta, de más de 24 mil millones de pesos dilapidado y cargado en camiones de valores, de esos camiones que, bueno, son cosas. El país no puede seguir en una cosa así, definitivamente esto no se puede. Pero esperamos que algún día las cosas mejoren en este país en materia de corrupción administrativa. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, también esos espasmos del poder se están viviendo en Washington, indiscutiblemente, y en Venezuela y en el mundo, porque es que hay mucho. Hoy vimos
una acusación, una imputación que se le ha hecho a Jerome Powell, señores. Ese es el gobernador del Banco Central de los Estados Unidos, para hablar en términos locales. Ese señor se le acusa de como malversación de fondos públicos en una ampliación que se está haciendo, parece, física de la Reserva Federal, del edificio. Y el gobierno asusa que la justicia le abre un expediente a Jerome Powell. Trump se desliga, no, eso no es de la Casa Blanca que ha salido, pues uno sabe que eso es de ahí que sale. Molesto Trump porque le exige que le bajen las tasas, y ese es un gobernador independiente de verdad. Y no se pueden bajar las tasas porque él dice eso es inflacionario y nosotros no vamos a hacer eso. Y cuando las condiciones lo permiten, lo vamos a hacer. Fíjense cómo es el poder. En ese Washington, en ese Estados Unidos, esa democracia, Estados Unidos, pero está viviendo un momento hoy espasmódico también del poder. Pero en Venezuela también hemos dicho que ahí hay una turba de tipos, de elementos que son propios de ese autoritarismo y del chavismo, y hay que ver toda esa atadura y todos esos compromisos de esa dictadura chavista. Señor, el dinero que Chávez votó en Europa, regalar Podemos, un grupo de delincuentes, es la dirección de Podemos. Pues yo no sé, esta izquierda, señores, defendiendo esta dictadura, defendiendo esta cloaca que fue Venezuela en manos de estos delincuentes. Y usted ve ese grupo de izquierdistas de España, Podemos, pero esa gente son unos depravados, pero defensores de todas estas torturas, las cárceles full de presos políticos. Es una pena que Donald Trump no está manejando políticamente el caso de Venezuela, pero ¿por qué? Porque está actuando en forma solamente plutocrática, hemos dicho nosotros, y sus influencias de poder le permiten a Estados Unidos trazar líneas, direcciones, pero hay una situación política en Venezuela que no puede mantenerse así. Ese régimen tiene que ir desmontando. Señalábamos nosotros la semana pasada que, por ejemplo, el caso de Juan Vicente Gómez, ese señor Eleazar López Contreras, fue un general que duró 6 años para desmontar esa dictadura de 35 años, indiscutiblemente. Pero la primera medida que ese señor tomó fue todos los bienes expropiados de Juan Vicente Gómez, su amigo, y de sus familiares y ministros. Le expropió los bienes, pero además le abrió las puertas a los desterrados, a los exiliados, y creó una situación de salud sanitaria, y creó la Guardia Nacional y apertura social. Bueno, el hombre fue desmontando esa dictadura. Joaquín Balaguer aquí fue desmontando esa dictadura. Pero estos no, estos tienen una pirotecnia y una cosa que, o sea, están usando como, nosotros somos diríamos, peones de Trump, pero somos peones maquiavélicos del trumpismo y del chavismo. Yo no sé qué buscan, si es que piensan permanecer allí, pero ese pueblo no es verdad que se va a quedar de brazos cruzados. Donald Trump le hizo una velada o malvelada amenaza a Irán. Miren, si me reprimen a los manifestantes, le voy a disparar allí, le voy a poner la cosa. Van 500 muertos, mal contados, en Irán. Ahora, si el pueblo venezolano asume el papel que están asumiendo los iraníes con las protestas, ¿qué va a pasar? Trump va a sacar el chavismo a fuetazo, como se dice. Lo va a golpear como le ha amenazado a Irán. Y decir que usted dice una cosa aquí y por allí dice otra. Entonces uno no sabe qué es lo que va a pasar en este país, en Venezuela, pero la oposición se va a inquietar y va a hacer lo que están haciendo en Irán. Porque en Irán los motorizados de Venezuela es una copia de esos motorizados de Irán, criminales. Eso fue lo que copió Chávez y Maduro del régimen iraní. Entonces Venezuela va a comenzar a protestar, pronto va a salir a protestar ese pueblo, porque no es verdad que usted se va a quedar mirando esta estructura del chavismo intacta
y solamente el interés es buscar el petróleo allí, como si se puede intercambiar libertad, democracia, pueblo por dinero. ¿Y eso aquí cómo es posible algo igual? Eso va a tener que, allí va a haber una conmoción obligatoriamente. Incluso hay un estado de conmoción que ha dictado el gobierno del madurato o del chavato. Es decir, usted sale a la calle y cualquier delincuente de esto le da 2 balazos a usted y se quedó muerto y no hay justicia para eso, para nada. Entonces, ese pueblo tiene que buscar una salida obligatoriamente. Entonces Estados Unidos sigue golpeando, como se dice, Trump haciendo cosas y diciendo lo que va a hacer y dice amenazas. Y al final uno no sabe cómo van a terminar las cosas. Una pena que Estados Unidos, un país que tiene una representación de la democracia, porque hay que ver, usted no tiene, Rusia, China, no tienen un amigo que sea demócrata, donde se respete la libertad, por lo menos brinden la libertad a la gente, no. Están restringidos, son autoritarios, matones, apresan, exilian, hacen de todas las cosas, roban. Esos son los regímenes que defienden un izquierdismo delincuente, un izquierdismo melódico, como hemos dicho. Hay que ver lo que es un elemento de estos y que del partido Podemos, de España, defendiendo estos vándalos. Pero ¿y qué es lo que ofrece la izquierda, señores? Es como si uno gobernara, entonces a los izquierdistas no me borremos lo del mapa porque esa gente no sirve para nada. Pero no sirve ni siquiera para darle libertad a la gente. Que no le permitan votar, pero que le permitan hablar. No le temen al habla. Porque miedo y soberbia son 2 palabras, señores. Son 2 palabras propias de las dictaduras. Así están los chavistas. Miedo y soberbia al mismo tiempo, con las amenazas de Trump y la soberbia contra un pueblo que no se atreve a salir a la calle porque lo matan. Eso es algo increíble, de verdad. Una pena que un proceso como ese de Venezuela y no hay salida allí. Bueno, el Instituto Duartiano ha hecho unos señalamientos de que este gobierno quiere hacer variar la 168.13, señores. Este es un gobierno pro-haitiano, dedicado a eso, y ahí está ese colectivo. El presidente no ha movido uno del colectivo pro-haitiano de su gobierno. Es gente instalado allí para dañar la República Dominicana, y yo soy de los que me sumo a eso. Este gobierno va a dejar un tollo migratorio aquí, porque todo es tramoyismo y escenificación. La famosa deportación y cada día entrando más y más haitianos. ¿Pero y por qué que vienen tantos si usted lo está rechazando y lo está deportando? Porque Trump dio la orden en la frontera y por ahí no pasa. La mosca del Mediterráneo, la mosca de las frutas, no se atreve a pasar la frontera México-norteamericana. Y entonces, ¿quién es que da las órdenes para que el ejército actúe? Los haitianos no tienen forma de ser frenados. Andan deambulando aquí por donde quiera, riéndose de la autoridad y nadie dice nada y el gobierno nada. Esa denuncia del Instituto Duartiano gravísima. ¿Qué es lo que quieren? Borrar la soberanía, la territorialidad. Desarticulan redes de brujos en San Luis. Oigan cómo es que anda este país. Miren esto, delincuentes haitianos haciendo brujería, engañando gente y matando y asesinando y haciendo de todo aquí. Y la autoridad, como esto no es conmigo. Este país, aceptemos a Haití, que eso es una realidad y tenemos que vivir en medio de toda esta escoria que viene de allí, criminosa, sin cultura de lo que es la civilización de hoy. Y aquí hay una autoridad como entregada a ser no fusible, no fusionado, pero fusibles con aquellos haitianos dejando la tolerancia. Porque este gobierno como que no da pie con bola con esto. Te hablan de un muro, te hablan de la política de freno, te hablan de la política de repatriaciones y siempre más haitianos. Y ya por su cuenta y nadie le dice nada y la autoridad ni caso con ellos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.